Bueno, esto es un video de adelanto para discutir sobre seis conferencias, pues seis lecturas del arquitecto Peter Zumthor, que, que pues nos llevan a comprender un poco más cómo piensa él, cómo es su proceso de diseño, por qué hace las cosas como hace. Y pues para esto quisiera empezar como con Director Series, que de alguna manera habla de Peter Zumthor como, como un arquitecto que se reconoce por permitir que las influencias que él tenga en la juventud, en su infancia, realmente influyan en la experiencia y sus diseños arquitectónicos, la experiencia tratada como lo que él sentía dentro de estas edificaciones, como que lo recordaba, que lo hacía recordar a un hogar, que lo hacía recordar a un edificio, que lo hacía recordar como estas sensaciones que lo hacían recordar estar en ese edificio. Y, y pues sus construcciones pues hablan un poco de que siempre estaban ligadas al niño interior y a sus recuerdos de la infancia. Y Suntor pues resalta la manera en cómo asume la realización de diferentes tipos de construcción como museos hechos de manera horizontal, perdón, o de vertical, jardines cerrados y pues como que de alguna manera este tipo de discusiones empieza a generar que Suntor realmente se salga un poco de la arquitectura común, de lo que es pensar en un edificio no solamente en lo vertical o en lo horizontal, sino como este, esta verticalidad o esta horizontalidad realmente empieza a generar un diálogo con el contexto y ya después, por ejemplo, en Serpentine Gallery, cuando habla del Serpentine Gallery que hizo Suntor, pues Suntor hace un jardín prácticamente que recalca pues todas las teorías de Suntor en síntesis pues, no se trata como específicamente del contenido del jardín, sino por el contrario de cómo el individuo se siente en este entorno, cómo la atmósfera envuelve al usuario y cómo esa sensación que él quiere dar con esos materiales, con los colores, con las texturas, genera una experiencia sensorial que pues enriquece completamente el proyecto y pues de esa manera como que logra sacar un proyecto adelante que es fuera de lo común y, y que realmente dialoga muchísimo con el visitante. Em, Después en lecture, en la clase, digámoslo así, o pues en la magistral, no sé, en una, sí, en una lectura que hace Suntor, em, él habla como que admira las construcciones hechas por ingenieros civiles, aunque reconoce que podrían derrumbar las fachadas hechas por estos y dejar que los arquitectos se encarguen de esto, lo cual no desmiente su admiración por esos ingenieros, sino que o sea, por lo contrario, em, hace referencia, de hecho, a, al beneficio del comportamiento, o pues del complemento, perdón, entre un ingeniero civil y un arquitecto, y cómo este complemento, como este diálogo entre ellos dos, pues logran construir al final un todo que se compone de una parte estructural que también puede estar completamente planteada por el arquitecto,
pero yo creo que a lo que se refiere es con la fachada, es la interacción que tiene realmente el edificio con el contexto y con el usuario y cómo realmente sí es un elemento crucial en distinguir un edificio diseñado únicamente por arquitectos y un edificio diseñado únicamente por ingenieros. Y creo que esto es de gran valor no porque sea una fachada o no, sino porque es, es como ese tipo de estética, de este tipo de sensibilidad por el arte, de sensibilidad por el contexto, de no hacer replicables los edificios, sino de que cada edificio sea realmente especial y realmente dialogue con las personas y pues entable una comunicación agradable donde el edificio y su presencia realmente entregue al visitante mucha más experiencia de la que normalmente daría un edificio que no está diseñado por un arquitecto. Posteriormente, en Metrópoli 2017, Sumter habla de los objetos como el centro de lo que quiere construir, como dándole lugar un poco a los objetos que considera que no tienen contexto. Estos contextos que les dice homeless objects son realmente estos objetos los que de alguna manera y vuelve como el discurso de Sumter a caer en qué es una cosa, qué es un objeto, qué es, qué, qué, o sea, por qué está ese objeto, quién lo diseñó, quién lo hizo y estos objetos que puede que no tengan un hogar empiezan a recibir un lugar, recibir un espacio, a recibir un contexto y empiezan a tener muchísimo más sentido, muchísimo más como presencia en el espacio y estos objetos puede que por sí solos no representen absolutamente nada, pero dentro del contexto ya empieza a tener como un significado muchísimo más grande de lo que realmente son. Y pues creo que esto es importantísimo de recalcar de Sumter porque él tiene una sensibilidad por todo lo que está en el lugar y lo que comprende el lugar entendido como un todo, es la relación del objeto con el contexto y cómo eso es lo que realmente transmite a las personas que usan, ven o gozan del espacio, del objeto, del libro, de cualquier pieza de arte y creo que esto es supremamente importante en la forma de pensar de este autor y creo que aun cuando de pronto no lo ha sabido cómo expresar muy bien, creo que yo tampoco, em, creo entenderlo y creo que es bastante importante porque digamos, y ya para concluir, eh, cuando estamos hablando de las termas de Valls, hace referencia a cómo cada persona puede tener una relación a un espacio dependiendo de las experiencias personales pasadas de esas personas. Y Sumter hace referencia a cada cuarto de las termas como explicándolas desde la objetividad, desde las experiencias propias, desde sus emociones propias, que pues se relaciona completamente con lo que estábamos hablando anteriormente en Director Series y, y al conectar la forma de pensar de Sumter con cómo hace arquitectura y cómo quiere que la gente de alguna manera experimente esa arquitectura es realmente conmovedor porque es poner una parte de él en el edificio que está diseñando y
Y sí, aun cuando mucha gente va a experimentar ese edificio o las atmósferas que va a percibir en ese edificio van a ser distintas por las distintas experiencias y vivencias que ha tenido cada quien, es, es supremamente poderoso el hecho de pensar que realmente un espacio no está diseñado para todo el mundo, sino un espacio está diseñado para que múltiples personas lo usen de distintas maneras y les generen distintas emociones pues no es como un denominador esto y, y el tema consultor acá realmente como que demarca un hito pues, todo su discurso porque a raíz de que construyó las termas de Valls empieza realmente a meter todo este diseño sensorial, este diseño de tacto, de olor, de, de cómo la luz baña la piedra, de las texturas, del frío, del calor, de muchísimas cosas que él intenta explotar adentro de sus edificios y que realmente creo que es lo que lo hace un arquitecto muy completo y muy sensible por el diseño.